hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Eres todo para mí. Gracias, Señor. Espero que para todos ustedes sea lo mismo. Buenos días. Hola. Aquel que está en los cielos, que dispuso todo en la tierra para que Él sea todo para vos, lo propone a cada instante. Si el tiempo Dios lo contara, lo contaría de esa manera, la preocupación que tiene por nosotros. Aquí estamos una vez más. Gracias, Señor, por sostenernos a nosotros, por sostener esta radio, este medio de comunicación donde podemos hablar de vos, Padre. Nuestro programa se llama Tiempo de Esperanza, va de 8 a 9 de la mañana los días sábados. Te agradecemos el estar ahí escuchando, ya sea por el audífono, el auricular, en tu celular, en el aparato de radio de 1810. 1810 no había radio. Bueno, por todo eso, por estar ahí, por escuchar, por compartir con nosotros este nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. JCB, Jesucristo bendice. Sí, Raúl, buen día. Buen día, Obeso. No, decías compartir por ahí y no comparten lo que pensamos o lo que expresamos, pero sí escuchar. Me mató, el tipo me mató. Es verdad. Libertad plena es Dios, es así. Claro, aceptarte lo que vos decís y por ahí yo no lo comparto, pero te escucho y te acepto, ¿sí? Tómatela de acá, mirá. El otro día veía un videíto, ya estamos igual de todas maneras en la presentación, pero vamos mechando y salpicando esto. Veía un videíto de unos hermanos pentecostales y el hermano estaba hablando a la cámara con la Biblia en la mano y tenía un parcero, ¿no? Como cuando se sube al púlpito. Y aparece un chico que pasa de gorrita, ¿viste? Un caquito. Y que sí, hija, ¿qué onda? ¿Qué onda? Se para delante de la cámara, ¿viste? Y pasa de largo. Y el pastor lo soporta en el primer paso. Y el segundo viene, aparece, saca la cabeza otra vez y le mete un sopapo. ¡Ah! ¡Sal de ahí, Satanás! Le dice. Ese es real, es un video real, Sí, es un video real. ¡Sal de ahí, Satanás! ¿Qué onda, ¿Qué onda, loco? Y el pibe se agacha la cabeza y sale, ¿viste? Pobrecito. ¿Qué sopapo le pegó? Así que bueno, despertate. Si no te pego un sopapo. Así te soporto yo, dijo. Ese es el cristianismo que aquí hay aquí en la tierra. Por eso hablamos de tiempo de esperanza. Sí, de esperanza. Porque eso va a pasar en el tiempo, no pasa hoy, ¿no? Bueno, gracias Andrés por estar ahí. Gracias. Muchas gracias. Hola, Jan. Buen día. Vos, al micrófono. Al micrófono, favor, dale, buen día. Dijo, hola, ¿qué dice? ¿Quién lo va a escuchar? Ya, desde la puerta de la radio, dijo buen día.
¿Se escuchó? Sí. Después va a tener usted el conflicto cuando recompone. Bueno, para sacar de esto algún audio. Retransmitimos por especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina. 92.1 San Clemente del Tuyú, allí en la costa. Sí. Sorobabel, amplitud modulada, AM 1540, Monte Grande. Y sé que ahora se va a agregar otra, ¿no? Bien. www.radiojcb.com.ar es la comunicación a través de internet. Los teléfonos son el 426-406-86, líneas rotativas. Llamanos. Ahí te atiende Jan, Raúl o yo, por cualquier necesidad. Gracias, Su. 426-406-86. Sigue en pie. Eso, ahí está. El coso ese sigue. 42640648. 42640648. Llamanos, sigue en pie ese coso. Al aire. Decir, claro. ¿Vos querés decir lo que, como este hombre? ¿Qué te iba a decir? Ahí está, ese. Oso. Ahí va. Lo que quieras decir es tu tiempo. Esos 2, 3 minutitos, 5, los que le echamos la culpa a Andrés. Lo que Andrés te dé al aire, hablas, llamá. Si querés salir al aire, por favor, te pedimos. Gracias, hermano, gracias, amigo, gracias, oyente. Ahí estás. Bueno, el tema de hoy, por supuesto, nuestra línea editorial sigue como siempre. Nosotros venimos tratando hace más de 2 años el tema de la ¿qué es la tergiversación? La confusión del carácter de Dios, el desdibujamiento, la concepción natural que los hombres tenemos del carácter de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que venimos tratando como línea editorial hace 2 años. Por supuesto, siempre tengan sus Biblias a mano. ¿Para qué? Para hacer lo que Raúl dijo ni bien abrimos el programa. Esta es nuestra opinión. Este es nuestro estímulo. A veces cierto, a veces errado. A veces equivocado. No solamente una cuestión errada. A veces como yo lo pienso. Es que uno va cambiando en el tiempo. Es como las relaciones interpersonales. Walter, yo te conocí en un momento dado y te conocí transcurriendo el tiempo. Fueron no apareciendo, sino que fui viendo cosas de tu ser, de tu esencia, que yo no las había visto al principio. Entonces uno empieza a descubrir la persona. Y así va creciendo la relación porque llega un punto en que vos me mirás y yo te miro y sé por ahí, viste, más o menos lo que estás pensando porque te conozco, viste. Y así es más o menos con el caso del Señor. Uno cuando el Señor apareció en nuestras vidas, nos llamó, nos mostró, y a partir de ahí comenzó una relación que en el tiempo uno va cambiando la visión del Padre Celestial. Y va diciendo wow, ¿viste? Y que día a día uno va experimentando esa relación. Bueno, pero por eso que antes de empezar con el tema, porque nosotros venimos hablando del reino de los cielos, estamos hablando de lo que Jesús presentó. Ahora, saben que en cuanto a profecía, hay un libro, que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, donde Dios mostró todos los acontecimientos que iban a ocurrir. Ahora bien, para estos días. Para la historia, porque no es que la historia comprueba lo de la profecía, sino que el cumplimiento de las profecías marcan la historia. Es al revés. Es la anunciación, es decir, la anticipación de lo que va a pasar. De lo que va a pasar, y la historia hoy marca lo que Dios dijo. Bueno, con referencia al reino de los cielos, nosotros cuando vamos al capítulo 2 de Daniel, vamos a hacer una introducción, no vamos a hablar de esto, sino vamos a ir para mostrar. Dios le mostró en visión a Daniel, en el capítulo 2 está lo que se llama, y todos capaz que creo que deben conocer, la estatua de Nabucodonosor. Eso está en el capítulo 2 de Daniel, donde dice, yo voy a resumir porque es muy largo, solamente para sacar las cositas. Dios le mostró, entonces le dice, Daniel capítulo 2. Capítulo 2. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de mí, su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, sus pechos de bronce,
de plata su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Así le mostró que era la estatua. Ahora él le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Le está diciendo Daniel a Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro. Su reino, el reino terrenal era eso. Dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, como desmenuzará, romperá todo lo que... Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Más habrá, bueno. Entonces dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea que todos los otros reinos son perennes, perecen, y este rey último del cual habla, y ese reinado del cual habla, permanecerá para siempre. Para siempre. Entonces, fíjense, oyentes, amigos, Dios estaba describiendo lo que iba a ocurrir en el futuro con los reinos terrenales, estos que venimos hablando, los reinos terrenales, que por supuesto, digamos que a los dos, ¿no? Se lo estaba diciendo a Nabucodonosor a través del sueño, inquiriéndoselo o proponiéndoselo a Daniel para que lo descubra a través de Dios, pero los dos lo estaban en ese momento conociendo como de la profecía, tanto claro, Daniel como los que a los que exponía, como a Nabucodonosor mismo, ¿no? A Nabucodonosor dijo: vos sos ese reino. Y lo pone como cabeza de oro porque era era la cabeza. En ese momento él estaba viviendo, Daniel, y el pueblo de Israel. Se podría decir que la máxima autoridad sobre la tierra en ese momento. Sí, y el reino era eso, porque en Babilonia era espectacular lo que era su reino. Entonces dice: después de ti vendrá otro reino, que fue lo que vinieron los caldeos, Alejandro el Magno, el imperio griego, el imperio romano, y después el imperio romano se iba a dividir en 10, bueno, y dice que al final de la historia iba a venir un reino que no iba a ser jamás destruido, que iba a derribar todos esos reinos. Está hablando del reino de los cielos, el reino de Dios. Por supuesto que así tiramos eso muy poquito, porque después Daniel hace una ampliación de estos reinos y con mayor precisión. Daniel 9. Pero podríamos decir que esta es una descripción rápida y ligera. Rápida, ¿viste? Y muy poquito, dimos. Después en el capítulo 9 habla sobre, haciendo una descripción más clara, dice 9 en el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro. Bueno, acá yo digo esto nada más porque no voy a hacer toda una descripción de lo que iba a pasar, pero dice cuándo iban a ser el Mesías. Daniel da fecha. Ahora bien, vamos al libro de Marcos. En el libro Magyar vamos a entrar en el tema. Marcos capítulo 1, en el verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea que ese príncipe anunciado por Dios a través de Daniel estaba diciendo esto: el tiempo se ha cumplido. Lo que Dios había dicho a Daniel hace un montón de tiempo, bueno, hoy se está cumpliendo. Y acá está el reino de los cielos, se ha acercado. Ese reino que Dios le dio a Daniel de lo que iba a ser ese reino celestial, ese reino de los cielos, ahora dice, se ha acercado en la persona de Jesús.
habíamos dicho de que desde la caída de Adán hasta ese momento y durante lo que estamos viviendo hoy, 2016, iban a haber reinos terrenales. Esos reinos terrenales tienen su política, su forma, su medio. Es el que mamamos nosotros, Walter. Sus características. ¿Y de cómo se maneja el reino terrenal? Cómo se publican, cómo se publicitan, cómo se anuncian. No, más allá de eso, ¿cómo nosotros que conformamos este reino terrenal, cómo nos manejamos? ¿Y cómo somos? Los reinos terrenales se manejan acumulando plata, dinero y poder. Y a su vez van, ¿qué? Someten la cabeza, el rey, los reyes, lo que sea, vienen para abajo y vienen oprimiendo a nosotros, ¿viste? Que somos los pobres. Bueno, me aparece una imagen, no sé si es coincidente, pero es un detalle, tampoco es la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando vienen Jacobo y Juan y a través de su madre le dicen, pedirle a Jesús que cuando Él instaure su reino, yo esté a la izquierda y esté a la derecha, y el Señor los reconviene, le dice, miren que ustedes no pueden beber esta copa. Y les dice, el reino de los cielos no es así. Dice, porque el reino que ustedes conocen somete a los pueblos, los oprime, a las personas, y a sus súbditos les quita. El reino de los cielos no es así. Pero justamente, vos fíjate, los discípulos, como vos, Walter, como Jan, como todos nosotros, tenemos esa forma de ser, porque así nos manejamos siempre. Por eso que desde la antigüedad hasta el día de hoy, nosotros entramos a trabajar en una empresa y hay un jefe. Y todos queremos llegar allí, arriba. ¿Para qué? Para tener, para ser. Y eso hace que yo oprima, porque te serrucho el piso a vos, porque tengo que llegar. ¿Entendés? Entonces el que llega arriba siempre va sometiendo. O vamos. Eso es algo cotidiano que nosotros no nos damos cuenta, pero es así. Y en todos los extractos. Por eso que cuando viene Jesús, viene a mostrar lo que es el reino de los cielos, ese reino que dio en promesa de cómo se maneja Dios. Y se supone, viste, de que al mostrar este reino va en contraposición con el reino terrenal. Por eso que lo querían matar. Por subversivo. Porque vino, por eso que los dirigentes religiosos... En realidad, Dios no vino a subvertir nada. Lo que vino a hacer es a decir cómo es su reino. ¿Cómo es el reino de los cielos? Y decir, aquellos que quieran entrar y participar del reino de los cielos, está abierto. Es para cualquiera. Es para cualquiera. Es para todos. Ahora bien, su prédica, por eso que Jesús tuvo que ser como un guerrillero que tenía que andar a escondidas. ¿Por qué él tenía que andar a escondidas? Porque cuando salía a la luz venían los dirigentes religiosos y lo querían matar, porque les sacaba lo que decimos siempre, el kiosquito les tiraba, porque ellos estaban acumulando plata y poder, plata, y después manejaban al pueblo. Bueno, ahora bien, vayamos, por eso que la tergiversación del carácter de Dios, porque Dios hace una presentación del reino de los cielos, lo que es. Entonces vamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo dice que Jesús principia su ministerio, capítulo 4. Después que después que se produce su bautismo, después que tiene la tentación en el desierto y comienza su ministerio público de anunciar el reino de los cielos. Ahora bien, viene a anunciar el reino de los cielos en un contexto donde estaba la opresión romana, el imperio que nos los mataba con los impuestos, algo similar a hoy, y la opresión religiosa. ¿Vas a traer tú la plata que tenés afuera, vos? vos que tenés el fondo en las Bahamas, ¿lo vas a traer? Bueno, Jesús viene en un contexto donde está el imperio romano haciendo esto que están haciendo hoy. Nada más que cambió el nombre.
y la dirigencia religiosa, dijimos. ¿Pero cómo? ¿El reino de los cielos no era un reino de amor y paz? Es que es, lo que pasa es que él viene a presentarlo y viene en contraposición. Bueno, vamos. Dice que en el capítulo 4, Jesús principia su ministerio. ¿En qué libro estamos? Mateo 4. 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bien. Acá se produce un hecho en el cual Jesús, que principió su ministerio, comenzó a ¿qué? A preocuparse por la gente. Porque él es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es preocuparse por el otro, no por acumular, tener, ser. Entonces empezó a atender a la gente. Su principal inversión somos nosotros. Claro. Entonces iba a ver a todas. ¿Qué te pasa vos, Walter? ¿Qué te pasa vos, Jan? ¿Qué te pasa, Andrés? ¿Viste? Y se preocupaba por las necesidades. Unas eran necesidades físicas por enfermedades y otras eran enfermedades de hambre. De que estaban excluidos de la sociedad, como nosotros hoy. Entonces, te puedes imaginar, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Te puedes imaginar. Aparece este hombre preocupándose por nosotros, que nadie se preocupó, y todos van atrás. Vos sabés, Raúl, me aparece una imagen. Vos, Andrés, que viste... Andrés, ¿viste House of Cards? Bueno, hay una escena donde el diputado sale de una discusión y la policía tiene un hombre atado a un palo de luz. Un indigente, y el hombre grita... gritando, y el diputado baja el maletín, se le pone adelante y le dice: mirá, grita todo lo que quieras, nadie se va a ocupar de vos, nadie te va a dar bolilla, nadie te va a prestar atención, así que mejor cálmate. Cállate la boca. Se levanta y se va. Toma el maletín y se va. Es terrible esa escena. La oposición es la muestra clara de cómo se comporta este sistema, por más que te digan que es lindo, que te van a prestar atención, que te van a escuchar, que te van a oír. Solo nuestro Señor Jesucristo y sus seguidores en lucha con esa cuestión, porque nosotros aún todavía peleamos con esas cuestiones al respecto de cómo es el rey del reino de los cielos, ni siquiera cómo es el reino de los cielos, cómo es el rey porque tenemos casos en la Biblia de: no, Señor, déjalo a este que... no grité, el Señor te está haciendo otra cosa. Lo que pasa es que, lo que vos presentás, te interrumpo, los discípulos tenían este concepto. No tenían el concepto del reino de los cielos, como vos y yo, como toda la multitud de hoy, de 2016. Nosotros tenemos un concepto del reino terrenal y es ocuparme de mí, ¿viste? Y de nosotros. O sea, Raúl, digamos que la propuesta también es observarlo para establecer la diferencia y hacer una lección casi cotidiana o un aprendizaje, algo así. No, bueno, mira, podría ser. Hay una propuesta clara de Dios a establecer un reino. Ahora, nosotros, como nuestra cabeza siempre se manejó así, nosotros creemos que para entrar a ese reino tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer mérito, tenemos que tener un currículum. Como cuando entramos a una empresa. Tenés que tener un currículum que a vos te marque, que vos tenés condiciones para poder acceder a un puesto. O sea, queremos entrar con la meritocracia del reino de Satanás al reino de los cielos. Claro. Pero porque presentamos el currículum al Señor. Exactamente, bueno, pero es eso porque así estamos nosotros y fuimos desde que cayó Adán. Entonces, el Señor vino hablando, el reino de los cielos vino hablando, bueno, pero en el tiempo, viste, Dios conoce, el Dios, el Padre, Jehová, Señor, el dueño y el que gobierna el mundo y el reino celestial, conoce cómo es. Y permitió, viste, de que se levantaran en el mundo todos esos gobiernos, el desarrollo de los reinos terrenales.
Ahora dijo, bueno, un momentito que yo voy a intervenir para poder darle a todos los que quieran entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso que en un momento determinado de la historia se produce esto. El reino de los cielos se ha acercado y viene el Rey de la vida, el Señor, a presentarse ante el mundo y a mostrar lo que es el reino de los cielos, para que todos podamos ver lo que es y después elijamos si nos quedamos con el reino terrenal o con el reino de los cielos. Ahora bien, en ese contexto, como ya el reino de los cielos es dar y dar, preocuparse, es lo que hizo Jesús cuando llegó. Empezó a preocuparse por todos los expatriados, por todos los excluidos, por todos los que estaban discriminados, por la pobreza, por el indigente, por el que estaba enfermo. Y te puedes imaginar, empezaron a seguir un montón de gente. ¿Por qué? Porque la ocupación era genuina. Claro, pero aparte, porque el pueblo israelita que estaba participando de esa obra de este Jesús, ellos tenían en su cabeza lo mismo que tenemos nosotros, que iba a venir el Mesías, iba a instaurar un reino terrenal, iba a voltear a los opresores romanos y ahora iban a tener casa, plata, prosperidad y salud y qué sé yo. Bueno, sí, eso... porque convengamos que nosotros lo decimos muchas veces, pero bueno, eso no agrega nada, pero el pueblo israelita y sus dirigentes habían bajado las banderas que el Señor Jesucristo exactamente vino realmente en carne a reivindicar. Exactamente, porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los libera de la esclavitud y dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás Dios. Les presenta los 10 mandamientos y luego que en esos 10 mandamientos se muestra el carácter de Dios, lo que es ese rey. Después empieza a tirar en el sentido de darles leyes. A instruir. Pero, Walter, las leyes que le dio al pueblo de Israel eran en beneficio de todos. Hablaba de cómo tratar al esclavo, que vos no tenías que comprar, que las tierras no eran para vender, no eran para acumular. Era todo lo que les dio al pueblo de Israel. Leyes humanitarias, cómo se manejaba el reino de los cielos. ¿Cómo se manejaba? ¿Cómo tratar al extranjero? ¿Cómo tratar a las viudas, al huérfano? ¿Cómo a los animales? Si vos lees Levítico, Deuteronomio, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel eran todo, no matarás, bueno. Y resulta que después el pueblo de Israel las tiró por tierra y se adecuó al gobierno terrenal. Entonces ahora Dios, como sigue la historia, viene y se presenta. Vamos a meternos en el tema. Hoy, 2016, allá en el tema ese se presenta a Jesús y dice, capítulo 5 de Mateo, por eso que se tergiversa, porque hoy presentan a Jesús, ¿viste? Bueno. Claro, y que antes de que las anuncies, qué interesante el tema, porque Dios lo hace como un hombre. Sí, y lo hace como un hombre, Walter, y ¿sabés lo interesante? No sé si es interesante. Es misericordioso porque ni vos ni yo lo merecemos. Porque nosotros pertenecemos al reino terrenal y estamos luchando por nosotros, ¿viste? Y Él sabe de eso, porque así somos. Y Él tiene tanto amor y quiere que salgamos de esa esclavitud que creemos que es libertad, porque cuando tenemos plata en los bolsillos y tenemos poder, creemos que lo somos todo. Y eso es ser esclavo. Y no solamente soy esclavo, sino que te esclavizo a vos, porque te domino, te oprimo. Por eso que hay tantos pobres en el mundo. Para sostener esa supuesta libertad, te oprimo, te sojuzgo. Te sojuzgo todo. Te mastico tu conciencia. Te hago perder libertad de conciencia de lo que vos pensás y cómo te expresás. No te podés expresar. No podés decir lo que vos pensás, porque si vos decís lo que pensás, te tengo que dominar. Entonces dominamos conciencia, político y religioso. Y Jesús se presenta en este contexto político y religioso, de opresión del poder político romano y de opresión político-religioso de los fariseos y los escribas y los sacerdotes. Y se presenta en el sermón del monte, el primer sermón que da. Y empieza hablando, capítulo 5, da a conocer lo que es el reino de los cielos. Y fíjate, Walter, esas palabras que pronunció en el sermón del monte son para vos, para mí, para vos que estás escuchando, para los que estaban escuchando, que estamos siendo oprimidos, que
estamos siendo dominados en nuestra conciencia y en nuestra manera de pensar, que estamos padeciendo hambre, no solamente hambre espiritual, porque el poder político te saca el pan y el poder religioso te saca la parte espiritual. Nos dominan. Y te dice, tenés que darlo el pan. Sé bueno, Raúl. El pan lo tenés que repartir. Entonces las palabras de Jesús dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca. Fíjate vos. Aquí comienza el reino de los cielos. Ese Jesús, Jehová, Dios, Señor, abre su boca y les enseñaba. Tenía que enseñarles, tiene que enseñarnos a nosotros cómo es el reino de los cielos, porque no lo entendemos, porque no lo vivimos así. Yo pienso en mí, ¿viste? Y le dice, bienaventurados, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está dando la condición para poder acceder al reino de los cielos. Lo que tenemos que tener para entrar al reino de los cielos no es ser bueno, no es dejar de ser lo que somos, no es dejar de tomar, de beber. La condición para entrar al reino de los cielos es reconocer esa condición. Es la condición de pertenencia, así dice. Les pertenece. Feliz el reino de los cielos. Felices los pobres en espíritu, porque les pertenece el reino de los cielos. Pero no, lo que pasa es que eso es una consecuencia. La consecuencia de reconocimiento tuyo, de tu necesidad que vos tenés, automáticamente te da. Es tuyo el reino de los cielos. No dice te lo voy a dar. No te dice vos tenés que entrar, ser bueno, dejar todo, te bautizás y después empezás a... Acá lo dice así, en el versículo 3 dice, dichosos, dicha, los pobres en espíritu, los que no tienen riqueza espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, ya es una pertenencia, es decir, por la condición misma te pertenece. Ahora, vos, ¿cuál es la condición? Tenés que reconocer tu pobreza, tanto material como espiritual. O espiritual, porque la pobreza ya la tenemos, de hecho la tenemos. Pero estamos hablando de la pobreza espiritual, de que yo no soy nada. Yo me creo. Por eso dice que la ley dice, lo máximo que la ley puede hacer por nosotros, por la humanidad caída, es mostrarnos nuestra pobreza espiritual. Y convencernos de eso, de que yo soy nada, ¿viste? Un pobre. Soy pobre, ciego y desnudo. Justamente eso va en contra de que aquel que es... Por eso que no tiene acceso, ¿quién? O no entra. Aquel que no es bueno, aquel que es drogadicto. No, aquel que se cree justo, que se cree que tiene justicia propia, que hace las cosas, que yo soy esto, yo tengo estos méritos, yo puedo entrar. Tengo mi derecho ganado porque yo soy bueno y me la creo. Ese es el problema, que me creo que soy bueno. Sí, hasta puede haber una apariencia de bondad, de misericordia, pero en realidad por eso digo que la condición básica es la que dice el Señor. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué pasa, Walter? Que nosotros en nuestra cabeza tenemos la imaginación de que somos buenos, de que yo no hago nada malo, de que yo no soy ingrato. Lo que hablábamos hoy. Yo no creo que soy ingrato con mis viejos. Y creo que mi hijo es ingrato para conmigo. Uy, qué buen ejemplo ese, ¿viste? Porque eso es muy común en los hijos y los padres. Para verlo en términos carnales, cómo funciona la naturaleza humana, ¿no? En cuanto a la ingratitud con Dios y a la pobreza espiritual, ¿no? De cómo vemos las cosas. Nuestro hijo, cuando nos trata mal,
son malos hijos. Son ingratos. Sí. Nosotros cuando tratamos mal a nuestros padres carnales, y bueno, estos viejos, qué viejo insoportable este. Ese es el concepto de la naturaleza humana. Y entonces, para salir de esa pobreza espiritual, la cual nos describe, hacemos obras de justicia. Es decir, bueno, yo acepto que mi hijo me diga esto y después yo me voy a portar bien con mis padres. Y en realidad la condición nos describe de otra manera, ¿no? Por eso, o sea que me vino a la mente mi gran amigo, vos lo conocés hace años, estudiamos en la secundaria juntos, jugamos al fútbol juntos, y me acuerdo cuando teníamos 14, 15 años, se reía del padre y se mofaba, ¿viste?, de las cosas que él hacía, y yo le decía, Títor, no te rías así, porque cuando seamos viejos, ¿ves? Y nosotros y yo lo decía inconscientemente, porque yo también estaba siendo ingrato con mis viejos y él estaba siendo ingrato. Y nosotros aquí, cuando el Señor habla y nos dice felices los pobres en espíritu, no está mirando la ingratitud tuya y mía hacia Él, no la está teniendo en cuenta, porque somos ingratos ante Dios. Es que se extraña la naturaleza de Dios, Raúl, porque el Señor hace una descripción amorosa, dolorosa para nosotros, porque ves, ¿y cómo? Lo que yo te contaba de mi experiencia del domingo. Lo primero que me apareció en la boca, ¿por qué me hiciste esto? Yo diciéndole eso al Padre, y tenía testigos al lado. Gracias a Dios, los demás no sabían a quién le hablaba. Pero lo primero que aparece en la naturaleza humana es un reclamo ingrato. Sin embargo, Dios me dice, vos sos un pobre en espíritu. No por hostigarme en lo que soy. No, para hacernos ver. Sino por hacerme ver. Y después que el consuelo que aparece, ¿viste? El Espíritu Santo consuela ese dolor profundo de una manera indescriptible. Walter, yo me imagino allá en el Sermón del Monte, habría entre toda esa multitud, habría de los dos, de aquellos que se veían, no, y este tipo que viene a hablar, ¿quién es este Jesús? Y estaba de los otros, aquellos que estaban necesitados, porque que veían su necesidad, veían su necesidad, o sea, no que veían, que Dios les estaba mostrando. Claro, para ser más honesto con Dios, más genuino. Él nos muestra, porque nosotros nos creemos suficientes, nos creemos lo que somos y lo que hacemos, que nos creemos fuertes, por eso que trabajamos y acumulamos, porque creemos que esa acumulación de dinero me va a dar tranquilidad el día de mañana. Entonces estoy confiando en mí, estoy confiando en lo que yo soy, en lo que hago, en mi capacidad, que de hecho la tengo, no es que no la tenga, pero el reino de los cielos no se maneja así. Por eso dice que lo que siempre el Señor hizo y quiere hacer es tirar por tierra nuestra confianza en nosotros mismos, o hacernos ver que nuestra confianza en nosotros mismos nos lleva por el mal camino. Y el reino de los cielos, por eso dice, fíjate que hay unas contradicciones totales. Dice de que si uno reconoce esa pobreza, vas a ser rico. Y resulta que el mundo terrenal dice, no, si vos sos rico, vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Pero acá nos está hablando de otra riqueza que excede y que nosotros no la conocemos. Por eso que Jesús se presenta, habla, explica, y no solo explica, sino que se muestra, palpando, tocando, dándote de comer a vos que necesitas, atendiendo tu necesidad espiritual, tu necesidad física, tu necesidad, todo. No es algo teórico, no es algo teórico. Jesús alimentó a 5.000 cuando no tenían para comer, atendió al necesitado cuando no tenía,
atendió al estafador como Zaqueo y lo entendió, lo aceptó, lo trajo, porque él así iba a ser feliz, Zaqueo, no acumulando. Él creía que la acumulación de dinero y le iba a traer felicidad, y no era así. Por eso que fíjese de que este es el primer escalón o la primera condición para entrar al reino de los cielos: ser pobres en espíritu. Y después sigue tirando bienaventuranzas, ¿no? En los cuales hoy no nos vamos a detener mucho, pero dice: felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ahora, ¿cómo yo puedo llegar a ser misericordioso si no reconozco mi pobreza? Es imposible tener misericordia para con vos, Walter. Esto, ¿sabes cómo es? Viste, yo lo vi en películas, no es verdad que... Pero como estuve cerca del susto, puedo suponer. Pero suponer no es lo mismo que ver. Yo lo vi en películas. ¿Viste cuando se confrontan dos soldados en una guerra y es la vida de él o la vida del otro? Si alguien tiene piedad, ese segundo es la fracción de segundo donde el otro dispara. Claro. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. Vos estás con un arma de fuego en tu mano que mata, y si tenés misericordia del otro, es el momento para que el otro dispare. El reino del cielo propone eso. ¿Y sabes qué? Vos sabés que esto no es una utopía. Porque cuando leemos todo el capítulo 5, 6, 7, porque se extiende el Sermón del Monte hasta el 8. Uh-huh. Y ahí habla, viste, de cómo se maneja el reino de los cielos, cómo es. Y decimos, esto es imposible. Claro, viviendo en este reino, viviendo acá. Porque, por ejemplo, viste, dice, entre algunas cosas que dice, hoy lo leíamos, en el capítulo 6, dice 19, no hagáis tesoros en la tierra, dice. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orón corren, y donde los ladrones minan y hurtan. Minan. No hagas tesoro. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer tesoros. Pero el reino de los cielos no es eso. Ahora, ¿cómo hago yo para vivir al reino de los cielos? Porque voy a vivir en contraposición. Bueno, lo que pasa que también otra de las cuestiones que pasa y en el mundo religioso se agita mucho es el futuro. El problema que lo vemos, se puede ver en María y en Marta, cuando Lázaro muere. Pero ¿cómo es eso del futuro? Contame. Sí, el reino de los cielos es lo mejor, pero está allá adelante, no es hoy. No es hoy. Claro, los religiosos te presentan eso. Todo, y tu motivación también, porque es tanta la urgencia y la pobreza personal, porque la descripción te pone en estado de ansiedad. Vos decís, si yo soy pobre, ¿y ahora qué hago? Mañana qué voy a hacer. No cobro la jubilación. Y Dios te dice, yo me comprometí en sostenerte. Lo que Dios nos dice permanentemente, en la cruz del Calvario nos dice eso. Yo me dejé matar, yo puse mi vida, lo podés llevar al extremo que quieras, desde lo intelectual, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero es eso. Por eso, mi garantía en mi sangre, en mi agua transparente sacada con la lanza del romano de mi costado, garantiza de que yo te voy a sostener a cada segundo, hasta en la muerte. Pero es hoy, no es como le dijo Marta y María, sí, yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero, o lo que te dice, a lo que te estimula la comunidad religiosa. No, hermano, confíe. Y es intimidad, eso es intimidad con Dios, Claro, porque el reino de los cielos es... cuando Jesús presentó esto, dijo, esto es hoy. No es en el futuro. Vos vas a vivir el reino de los cielos hoy. La pucha, claro, pero... para vivir el reino de los cielos, tenés que creer en un gobernante. Tenés que creer en un rey. Tenés que creer en alguien que está allá arriba, guiando, mandando. ¿Quién es? El Señor. Que está vivo, que está vivo, que soy. Y entonces yo ya no dependo
Por eso que dice, feliz vos que estás escuchando, yo que estoy hablando, feliz porque el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, porque yo estoy reconociendo mi pobreza y yo no puedo esto, no puedo cargar con todo esto. Por eso que en el centro del Sermón del Monte presenta Jesús y la oración. Fíjense ustedes, para que nosotros podamos, dice cuando Jesús les dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Vos, Walter, y yo, vos, oyente, ¿accedimos al reino de los cielos? ¿Aceptamos el reino de los cielos? Tenemos un Padre. Y te dice, no seas como los hipócritas que anda en lo secreto, porque tu Padre que está te ve, te escucha. ¿Y qué le decimos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nos lo da el Señor. No me lo da la empresa. No me lo da mi empleo. No me lo da mi trabajo. El subsidio. El subsidio, claro. Ahora nosotros temblamos, porque nosotros estamos acostumbrados a eso. El reino de los cielos es otra cosa. Por eso que vamos a hablar en otro tiempo, en otro momento, cuando dijimos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel y cuando los alimentó les dio el maná y se lo daba día a día. No acumulen, porque el israelita como yo estamos siempre acumulando. Bueno, yo hoy trabajo, cobro 50, voy y compro 2 leches, una para hoy y una para mañana. Bueno, eso porque la propuesta del reino de los cielos es no andar por vista, sino por fe. Por eso cuando el Señor se acercó a... ¿Quién era el que estaba abajo del árbol que le dijo, eres un israelita verdadero? Andrés. ¿A cómo? Andrés. Ah, si yo no veo... No, ese es otro, son 2 distintos. Bueno, no sé cuál de ellos. Lo que voy a citar es el caso. Sí, cuando él muestra su costado abierto. Felipe el incrédulo. El incrédulo. Y el Señor le dice, este es un israelita verdadero. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Porque Él sabe que nosotros andamos por vista. Y sabe que el reino de Satanás tienta al hombre en el lugar de la visibilidad. Por eso los religiosos le decían, si tú eres Dios, desciende de la cruz. Mira, este es el Hijo de Dios. Este fulano colgado, hecho percha así, lo dice, mira, vos sos el Hijo de Dios. Es que siempre le pedían señales. A Jesús le pedían señales. Mostrarnos que vos sos Dios. y Jesús le dijo, recordando lo que vos dijiste, una señal fue dada. Jonás. La señal de Jonás. La señal de Jonás, que fue tragado por un pez y al tercer día resucitó. ¿Qué estaba queriendo decirle Jesús? Porque ellos conocían lo de Jonás. El relato de Jonás, que había sido tragado por un pez y al tercer día, bueno, así voy a ser yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Esa es la señal que yo le voy a dar, la cruz del Calvario. Esa era la señal. Y vos, mi hermano, mi amigo, mi oyente, temblamos. Pero mirando la cruz del Calvario, allí está el amor por vos y por mí. Porque siendo pobres espirituales, Él murió por nosotros. La condición no era ser bueno, no era ser creyente, porque inclusive hoy día miramos la cruz y con duda, pero mirala y cree, aunque sea por las dudas, como dice. Aunque sea sin querer, es raro, parece contradictorio, pero eso es fe. Lo otro es vista. Lo otro es, mirá qué bien que me trata Dios porque yo tengo prosperidad. Mirá qué bien que me trata Dios porque yo tengo trabajo. Tengo fe espiritual. Estimulo a mis hermanos. Mirá qué bien
que me trata Dios porque yo tengo trabajo, mirá porque tengo una buena familia. Está bien, si Dios ha creado todas esas cosas para que la disfrutemos. Pero ese no es el meollo del asunto espiritual de mi problema en la naturaleza humana y en la tuya. El problema que Dios nos propone es: cree hoy y avanzá. Avanzá en este mundo que te dice: mostrame tu fe junto con tus obras. Fíjate, y eso es inmostrable, Raúl. Vos no le podés mostrar a otro ser humano en quién has creído. Fíjate vos que cuando Jesús principia el ministerio, eso está en el libro de Marcos, dice que diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Fíjate vos, esto echa por tierra eso de que Dios hace por mí. Tengo que tomar una decisión, Señor. Y todos le pedimos que Él haga. Acá Dios se le presentó a los discípulos y les dijo: vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero escúchame, Jesús, yo vivo de esto. Esperá que la decisión que voy a tomar, tengo que ver a ver cómo hago. Si te sigo, pero ¿qué me ofreces? No, le siguieron. Tomaron una decisión personal de seguir. Raúl, se nos fue el programa. Chao. Mis hermanos, un cariño, confíen en quien es confiable, en nuestro Dios. Nos vamos, Raúl. Amén. Bueno. Gracias, Andrés. Chao, Jan. Chao, hermanos. Hasta el sábado próximo. Ya no hay nada que decir.